Cristina Mariscal, la madre acusada de secuestrar durante 2 meses a sus hijos para que no fuesen vacunados contra el coronavirus, ha quedado en libertad con cargos tras pasar una noche en el calabozo. El juez le ha impuesto además la prohibición de acercarse y comunicarse con los menores. Según ha trascendido, la Guardia Civil la tenía ya localizada. En los últimos días se había trasladado desde Jerez a un pueblo de la costa portuguesa. Los tres se alojaban en una especie de comuna hippie y, tal y como han desvelado los niños, fue la madre quien les obligó a grabar un vídeo en el que rechazaban las vacunas. Un vídeo que al parecer habría sido grabado precisamente en el traslado de nuevo de esa localidad portuguesa a Jerez de la Frontera y de ahí, lógicamente, a Sevilla, donde fueron entregados. Hoy, de nuevo, Andros Lozano en las páginas del diario El Mundo pues publica información realmente particular, ¿no? Y muy exclusiva de lo que ha sido la trayectoria de esta mujer y de estos niños que afortunadamente pues ya están con sus padres y veremos a ver qué es lo que sucede finalmente con este caso. También tenemos novedades en otra historia que les contábamos hace tan solo unos días, esa intervención policial con cerca de 40 detenidos en Madrid, en esa red de trata de menores de edad, en una red de prostitución, también de drogas, en donde se vinculaba en un principio alguna de las jóvenes con los centros de tutelaje de la Comunidad de Madrid, los centros de menores de la Comunidad de Madrid. La comunidad salía a desmentir este dato. Bueno, pues finalmente parece que efectivamente hay alguna que otra menor que sí que dependía precisamente de estas instituciones. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, se ha comprometido a aportar la información necesaria a la oposición sobre las menores explotadas sexualmente. El Gobierno regional reconoce que en el pasado 4 de las chicas estuvieron tuteladas por la comunidad, pero reiteran que actualmente ninguna de ellas está bajo su responsabilidad. La justicia. Efectivamente hay que aclarar este término y hay que aclarar estos términos y como hablábamos el otro día precisamente con María José Catalá, con la representante del Partido Popular en Valencia y como lo está haciendo también Vox en Baleares, este es un asunto primordial que se debe llevar al Congreso de los Diputados y que se debe de abordar la situación de estos centros de menores tutelados, ya no solamente en Baleares, en Valencia o en Madrid, sino a nivel nacional o en Canarias, pero especialmente en estas comunidades autónomas. Lógicamente, se han producido más noticias, por ejemplo, también un llamamiento que se hace desde aquí, que se hace desde todos los medios de comunicación para precisamente localizar al autor de un atropello mortal que se produjo hace tan solo unas semanas en la capital. La justicia ha dictado una orden de busca y captura contra el marroquí que atropelló mortalmente a una joven estudiante de medicina en Moncloa. El hombre, con 9 antecedentes entre los años 2017 y 2020, permanece huido desde el momento de los hechos, en el mes de noviembre. Hace un mes debería haber ingresado voluntariamente en prisión por delitos anteriores. El presidente de los Estados Unidos ha acusado a Donald Trump de tejer una red de mentiras para atacar a la democracia del país. De este modo se ha manifestado Joe Biden sin dirigirse de manera directa a su predecesor en su discurso en el Congreso con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio en el que murieron 5 personas. Según Biden, el republicano y sus seguidores no pudieron aceptar su derrota. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque ve sus propios intereses como más importantes que los intereses de su país, que los intereses de Estados Unidos, y porque su ego herido le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió. En Kazajistán, las fuerzas gubernamentales han matado a una veintena de personas y herido al menos a otras 300 que participaban en las protestas callejeras por la subida del precio del gas licuado. El gobierno local, que tacha de terroristas armados a los manifestantes, cuenta con el apoyo de Rusia, que ya ha enviado tropas al país. La ONU y la Unión Europea, a través del alto comisionado Josep Borrell, instan a Kazajistán a proteger el derecho de los ciudadanos a manifestarse sin violencia. El 4, el 1, el 6. El 6. El 5. 41.665. Número 41.665. 2 millones de euros en cada serie. El 41.665 es el número agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño y que se ha vendido íntegramente en La Rioja. Los casi 100 millones de euros se han quedado en la capital, Logroño, con 200.000 euros por décimo. La administración número 6 de Logroño, que ha vendido 500 décimos del número, también ha llevado la suerte a Aro y a Soria. Y este jueves ha fallecido en su casa de la ciudad condal Antoni Dalmau. El escritor y político, que tenía 70 años, será recordado como un histórico dirigente socialista que llegó a presidir la Diputación de Barcelona
Barcelona y a ser también vicepresidente del Parlamento catalán. Entre su legado deja obras como 7 días de furia, Barcelona y la Semana Trágica o el Procés de Montjuïc, Barcelona al final del siglo XX. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar el repaso a la prensa económica, como siempre, en libre mercado. Y aquí, bueno, pues nos relatáis de nuevo ese último SOS de los funcionarios de prisiones, ¿no? La situación está a punto de llegar a un colapso y es que es verdaderamente crítica, ¿no?, la situación de estos trabajadores. Sí, llevan además mucho tiempo tratando de revertir la situación que viven, en muchos casos de indefensión, con unas condiciones que les llevan a protestar y a estar hartos del gobierno, que es, ¿cómo se llama esa serie que llevamos publicando en Libre Mercado, en Libertad Digital, desde hace tiempo y que va recogiendo un poco distintos colectivos, distintas asociaciones, distintos sectores que cada día están precisamente más hartos del gobierno? En este caso, Sandra León nos ofrece el testimonio de los funcionarios de prisiones que han anunciado ya más movilizaciones contra el gobierno y advierten de que no reformar la ley penitenciaria pone en riesgo la seguridad, no solo la suya, sino la de todos los españoles. Sí, y además es un sector maltratado, totalmente ignorado por el Ejecutivo de forma reiterada, ¿no? Unos trabajadores que exigen una serie de condiciones, que han estado trabajando durante la pandemia, por cierto, en una situación realmente lamentable, bochornosa, sin medios, sin ningún tipo de ayuda por parte del Ejecutivo y del Ministerio en este caso, y en donde ya no solamente tienen que hacer frente, bueno, pues a situaciones muchas veces muy críticas en las cárceles españolas, en donde prácticamente podemos decir que están indefensos y sin recursos ante los presos, muchos de ellos muy violentos, sino que también han estado en situaciones en donde su propia salud por el tema del COVID también se ha puesto en peligro, ¿no? Así que, bueno, vamos a prestar. La situación que viven en muchos casos, es verdad que en muchas ocasiones, Rosana, cuando hablamos de funcionarios, pues siempre hay una parte de la sociedad que dice, hombre, no, pero es que claro, son funcionarios, pero hay que comprender, hay que entender, hay que escuchar precisamente a un colectivo que, como bien dices, lleva olvidado muchísimo tiempo. Lamentablemente, España es un país en el que precisamente a este tipo de colectivos les afecta de forma directa componendas o negociaciones del gobierno precisamente con sus socios, en este caso con Bildu, y bueno, pues la verdad que cada vez están peor, cada vez lo están pasando peor. Y hay que leer a Sandra León porque habla con este colectivo y en algunas ocasiones las declaraciones pues son especialmente llamativas. Bueno, vamos a hablar del Corte Inglés, pero no de las rebajas que comienzan hoy, Luis Fernando, sino de un nuevo proyecto, ¿no?, dentro del negocio. Sí, es un nuevo proyecto y además habla mucho y muy bien de cómo esta compañía sabe reinventarse, sabe aprovechar las ventajas o todo aquello positivo que tiene y transformarlo a medida que el mercado así lo exige. Leemos en Expansión que el Corte Inglés proyecta gestionar hoteles propios y esto lo va a hacer transformando inmuebles que ya tienen su propiedad y que lo hará mediante el impulso de una nueva marca. Como te digo, el Corte Inglés, de nuevo, ya no solo con su apertura a la venta online en un momento en el que pues hay mucha competencia en este sector y en la gran distribución de los grandes almacenes, sino que dice, oye, ¿cuál es una de mis potencialidades? Bueno, pues que tengo en propiedad inmuebles muy importantes en toda España. Oye, ¿por qué no los transformamos, los convertimos en hoteles? Ahora mismo que parece que el turismo va a volver a repuntar en España y que hay espacio para competencia, y va a impulsar una nueva marca para gestionar precisamente estos hoteles. De nuevo, una manera más del Corte Inglés adaptándose al mercado y tratando de sacar partido de sus potencialidades. Desde luego hay que seguir ahí innovando y ellos, lógicamente, a mí se me ocurren ya varios inmuebles que estoy pensando y que conozco aquí en Madrid, ¿no? Pero es que me imagino que en otras capitales de provincia españolas estarán en la misma situación, ¿no? Así que me parece una buenísima y acertadísima opción. Bueno, te decía antes, ¿no? Las rebajas, sí, pero comienza también la cuesta de enero, ¿no? La cuesta de la enero, temida cuesta de enero y más este año. Y la cuesta de 2022, Sí. casi en conjunto todo el año. ¿Por qué? Pues porque, mira, nos cuenta El Economista y coincide en este asunto también 5 días en su titular principal de portada,
En El Economista leemos: alimentación, vivienda y motor sufrirán inflación todo el año. Inflación alta, que parece casi una redundancia, pero es que así va a ser. El IPC deja de tener carácter transitorio, ese carácter transitorio que le dieron los analistas para 2022, es lo que nos destaca El Economista, y en 5 días la presión de la inflación empuja al alza también los tipos de interés de la deuda. De hecho, después de 30 meses en terreno negativo, el bono a 10 años puede entrar en terreno positivo. Esto quiere decir que el que compre bonos empezará a cobrar, no a pagar como estaba haciendo ahora el inversor en bonos a 10 años españoles. Esto es un síntoma de algo que llevamos contando mucho tiempo. Llevábamos advirtiendo el libre mercado desde hacía muchísimo tiempo que estas políticas de tipos extraordinariamente bajas y que no se habían visto en la historia, pues iban a traer consecuencias y bueno, pues ese efecto que ha tenido la pandemia y esos cuellos de botella que ha creado en el mercado, pues ha desatado la inflación, que precisamente por el carácter estructural que tiene esas políticas de tipos de interés muy laxos durante muchísimo tiempo, bueno, pues va a hacer que finalmente no sea un problema coyuntural, no sea un problema acotado en el tiempo, sino que amenaza con convertirse en un problema que vamos a sufrir durante largo tiempo. Lo hemos visto muy especialmente estas fechas navideñas con los precios de la luz y del gas, que ya afectan a la cesta de la compra indudablemente, y en otros bienes, bienes también de inversión, como pueda ser la vivienda o como pueda ser el motor. Bienes de consumo, lo vamos a ver. Y esto que estás contándonos, Luis Fernando, es muy, muy importante, ya no solamente por lo que nos afecta a los consumidores, lógicamente, a nuestro bolsillo, sino también en los hábitos y en el comportamiento de los ciudadanos. Entiendo que ante una previsión de una inflación que ya no solamente se va a reducir al mes de enero o incluso parte del mes de febrero, sino que se va a extender y además de forma muy alta durante todo el año, el consumo se va a retraer. El consumo se va a retraer y mucho cuidado con los ahorros de los españoles. Muy buena parte del ahorro de los españoles, lamentablemente, sigue concentrada en cuentas corrientes o en depósitos a la vista. Este tipo de productos son especialmente vulnerables a la inflación. Esto quiere decir que el ahorro de los españoles, si no lo mueven, va a empezar a verse gravemente afectado. Es decir, perderán poder adquisitivo, esos ahorros se irán reduciendo a medida que la inflación sufra por el efecto monetario. Claro. Cuanto menos cueste la moneda, pues menos vale lo que tienes en esa cuenta corriente o en ese depósito. Esto es un efecto que redunda un poco en lo que dices. Ya no solo que el consumo se retraiga porque cada vez cuesta más las cosas que compramos habitualmente, sino que cada vez va a haber menos poder adquisitivo en manos de los españoles. Es un problema muy grave y es un problema que no parece que se vaya a atajar en el corto plazo. Bueno, pues habrá que estar muy, muy pendiente y, lógicamente, seguir esta cuestión de cerca. Muchas gracias. Luego te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa, Luis. Aquí estaremos, Susana. Muy bien, ustedes se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto regresamos con más información. Ya les adelanto que hoy en nuestra tertulia nos va a acompañar Joaquín Manso y también Carmelo Jordá, y a partir de las 9:20 vamos a hablar con Francisco Igea, que ya es oficialmente el candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León y también el número 1 por Valladolid. Así que, bueno, pues como ven, tenemos un programa muy, pero que muy interesante que no pueden perderse. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.